Hablemos del escándalo del proyecto Libra. ¿Se trata de una estafa? Y en tal caso, ¿qué responsabilidad tendría Javier Milei en todo ello? Veámoslo. El pasado sábado 15 de febrero, Javier Milei anunció el lanzamiento de un nuevo criptoactivo llamado Libra desde su cuenta personal de Twitter. Y tan pronto como Milei publicó este tweet, muchos inversores comenzaron a adquirir tokens de este nuevo criptoactivo llamado Libra, hasta el punto de que el precio por token llegó a superar los $5. Ahora bien, desde el mismo momento en el que se publicó este tweet, comenzaron a gestarse las dudas sobre la honorabilidad, sobre la honradez, sobre la sostenibilidad del proyecto Libra. Los promotores del mismo eran una especie de chiringuito financiero. Eran personas en absoluto conocidas y reconocidas en la comunidad cripto de Argentina, una de las más desarrolladas y profesionalizadas del mundo, y tampoco estaban registrados en los Estados Unidos. Por tanto, como poco, en el menos malo de los casos, estábamos ante un grupo de amateurs que estaban lanzando un criptoactivo bajo la promesa de que los fondos recaudados a través de su venta iban a revertir en el tejido empresarial argentino. Y claro, aquí existe un problema de información asimétrica muy obvio. ¿Hasta qué punto nos podemos fiar de los promotores de este criptoactivo que carecen de toda reputación dentro de la comunidad cripto nacional o internacional? Pero ¿hasta qué punto Javier Milei conoce las interioridades de este proyecto? Y a las pocas horas de recibir todo este feedback negativo, parece que Javier Milei recapacitó y decidió borrar su tweet diciendo que no había interiorizado adecuadamente lo que realmente suponía este nuevo criptoactivo. Después de que Javier Milei rectificara con este otro tweet, la cotización se hundió hasta prácticamente cero. Ahora mismo, de hecho, cotiza alrededor de los 40 céntimos por token. Y por el contrario, los promotores de este proyecto, aquellos que se habían comprometido a reinvertir las ganancias en la economía argentina y sobre los que, como poco, pesaba la sombra de sospecha de amateurismo, esas personas, ese reducido grupo de personas, menos de 10, se embolsaron durante todas esas horas alrededor de 100 millones de dólares. Es verdad que la práctica totalidad de las personas que perdieron invirtiendo en este criptoactivo llamado Libra eran extranjeros, no argentinos. Eran personas habituadas a invertir, a hacer trading en la red Solana, algo que queda bastante lejos del argentino de a pie. Sin embargo, esto último no le resta importancia, no le resta gravedad a lo sucedido. Pues bien, por mucho que todo esto deban terminar sentenciándolo los tribunales, partamos de la conjetura, bastante probable a mi juicio, de que el proyecto Libra es una estafa. Si eso es así, ¿cuál es la responsabilidad de Javier Milei en la gestación de esa estafa? Porque si el proyecto Libra es una estafa, lo que es evidente es que Javier Milei, con su primer tuit, el que luego terminó borrando, si Libra es una estafa, Javier Milei con su primer tuit contribuyó a amplificar esa estafa, es decir, a que mucha más gente cayera en ella de la que habría caído sin ese tuit de Javier Milei. Pero aquí la cuestión relevante es el motivo por el cual Javier Milei escribió y publicó ese tuit. Javier Milei era consciente de que el proyecto Libra era una estafa y precisamente porque era una estafa decidió escribir y publicar ese tuit, en cuyo caso estaríamos hablando de dolo, estaríamos hablando de corrupción política, o alternativamente también cabe la posibilidad de que Javier Milei no fuera consciente de que el proyecto Libra era una estafa y de que en consecuencia actuara imprudentemente, es decir, actuara sin suficiente prudencia política a la hora de escribir y difundir ese tuit. El primer escenario, a saber que Javier Milei fuera consciente de que Libra era una estafa y precisamente por serlo decidiera difundirlo desde sus redes sociales, sería con mucha diferencia el escenario más grave para Javier Milei.
Significaría que Javier Milei quiso causar un perjuicio patrimonial a miles de personas para beneficiarse a sí mismo o a su entorno más o menos cercano. El segundo escenario, que Javier Milei difundiera este criptoactivo sin ser consciente de que era una estafa, también sería grave por no haber existido la prudencia debida, pero desde luego sería mucho menos grave que el anterior. De hecho, este segundo escenario sería compatible con que una de las personas engañadas por el proyecto Libra fuera el propio Javier Milei, ya sea porque los promotores querían estafar a los inversores utilizando como altavoz la cuenta de Javier Milei, y para eso quizá le estuvieron comiendo la oreja durante días, durante semanas, vendiéndole que este proyecto era maravilloso para canalizar financiación hacia las pymes argentinas, ya sea porque dentro del círculo de asesores o del círculo de confianza de Javier Milei existan personas corruptas que en connivencia con los promotores de Libra hayan persuadido a Javier Milei de que el proyecto Libra era un proyecto muy beneficioso para la economía argentina y que por tanto convenía que lo difundiera a través de sus redes sociales, sin que Javier Milei, como admitió en su segundo tuit, hubiese examinado en profundidad los pormenores de ese proyecto, o ya fuere cualquier otro caso similar a los anteriores, como digo, ante lo que estaríamos aquí es ante una estafa cuyo primer estafado no son los inversores que compran Libra, sino el propio Javier Milei cuando se le persuade de que este proyecto es algo distinto a lo que en realidad es. ¿Cuál de estos dos escenarios es el correcto? ¿Actuó Javier Milei dolosamente cuando difundió Libra o actuó Javier Milei imprudentemente cuando difundió Libra? Pues lo cierto es que cada uno de nosotros podremos pensar, podremos sospechar que o el primer o el segundo escenario es el correcto. Desde luego, muchas personas que odien a Javier Milei, que además tengan una imagen preconcebida de él como una persona que no está en sus cabales o que no es honesta, tenderán, por puro prejuicio, a pensar que Javier Milei actuó dolosamente. Y a su vez, muchas otras personas que tengan una imagen de Javier Milei como un político honesto, como un político idealista, que se autoimpone como misión volver a Argentina mucho más libre y próspera de lo que ha sido durante las últimas décadas, también por puro prejuicio tenderán a pensar que Javier Milei no actuó dolosamente, sino imprudentemente. Pero más allá de los juicios previos que queramos hacer los unos o los otros sobre si actuó dolosamente o imprudentemente, creo que todos coincidiremos en que quien tiene que dilucidar si Javier Milei actuó dolosa o imprudentemente son los tribunales a través de un procedimiento judicial suficientemente garantista. Todos los demás podemos opinar con información parcial y con sesgos de partida sobre si Javier Milei se ha corrompido o si ha actuado imprudentemente. Pero todo eso, desde un punto de vista jurídico, no vale para nada. Lo que vale, lógicamente, es lo que se termina demostrando ante los tribunales. Por tanto, es importante que se investigue qué ha sucedido exactamente en este caso, es decir, cuál ha sido exactamente la implicación de Javier Milei. Si Javier Milei era consciente de que Libra era una estafa y precisamente por eso decidió difundir el tuit, o si, por el contrario, como alega Javier Milei, no era consciente de todo lo que suponía Libra y en consecuencia cometió un error a la hora de difundir desde sus redes sociales el proyecto de este criptoactivo. Ahora bien, si se tratara de un caso de imprudencia, lo que desde luego debería suceder de inmediato es que rodaran muchas cabezas dentro del entorno de asesores de Javier Milei, porque ya sea por acción o por omisión, han permitido que el presidente de la Argentina cometa un muy grave error. Y al respecto, lo sabrá que pensarán que Javier Milei ya es suficientemente mayorcito, ya tiene los suficientes conocimientos económicos para saber cubrirse por sí solo las espaldas, que no necesita que sean sus asesores los que le protejan de embaucadores profesionales que le vendan pescado podrido. Pero esto constituye un error doble,
Por un lado, Javier Milei puede ser un economista muy competente en muchas áreas de la ciencia económica, pero difícilmente va a serlo en absolutamente todas. Y tal vez, lo desconozco, pero tal vez Javier Milei no tenga grandes conocimientos en la economía de los criptoactivos. Yo mismo, por ejemplo, no me considero muy capacitado para opinar con criterio sobre un área de la economía, la de los activos digitales, que está en continuo desarrollo, en continua evolución, en continua transformación. Y puede que ese mismo sea el caso de Javier Milei. Pero es que, por otro lado, aunque Javier Milei fuera una persona muy competente en materia de activos digitales, no le corresponde a Javier Milei hacer la diligencia debida de cada proyecto empresarial, sea dentro del campo de los activos digitales o fuera de él, de cada proyecto empresarial que se le coloca encima de la mesa. Javier Milei, como presidente de Argentina, no tiene tiempo material para examinar cada uno de los proyectos empresariales, de las propuestas empresariales que le terminan llegando y que se le terminan vendiendo como positivas para el país. Ese trabajo previo, esa diligencia debida previa, ese examen riguroso previo de todo lo que se le hace llegar al presidente de un país, ese trabajo previo evidentemente lo tiene que hacer su equipo de asesores, porque son los que tienen el tiempo y los recursos suficientes para hacerlo. Por tanto, repito, si Javier Milei ha cometido un error de esta magnitud por imprudencia, es decir, porque su entorno no ha hecho el trabajo que previamente debía hacer para evitar que estafadores profesionales entren en contacto directo con el presidente de la República Argentina, si estamos ante el escenario de imprudencia y por tanto de un error de Javier Milei como consecuencia de la negligencia de su equipo de asesores, resulta absolutamente indispensable y exigible que se depuren responsabilidades, es decir, que rueden cabezas. Lo que no puede suceder es que nadie asuma una responsabilidad por lo que, en el mejor de los casos, ha sido un error que desde luego sí ha sucedido. Y por supuesto, a partir de ahora habrá que modificar los protocolos y los controles previos de interacción con Javier Milei. Pero que eso haya que hacerlo a partir de ahora no significa que nadie deba asumir responsabilidades por esto. Porque esto, repito, no es cualquier cosa. En el mejor de los casos, es una imprudencia grave. Imprudencia grave que deriva de que el entorno de Javier Milei no ha hecho el trabajo que tenía que hacer. Y reconocer lo anterior no es incompatible con constatar al mismo tiempo que buena parte de la campaña política de crítica exacerbada contra Javier Milei responde, en realidad, a un intento de enmendar la plana a su exitosa política económica por motivos inconexos con esa política económica. Porque la difusión de este criptoactivo no tiene absolutamente nada que ver ni con el fundamento de su política de estabilización macroeconómica, ni tampoco con los resultados muy positivos de esa política de estabilización macroeconómica. Y es evidente que mucha gente que rechaza por motivos ideológicos, por motivos sectarios, la política de estabilización macroeconómica de Javier Milei, pero que no puede criticarla ahora mismo porque los resultados son cada vez más patentes y favorables, como no pueden hacer nada de todo esto, como sienten impotencia frente al fuerte descenso de la inflación, frente al mantenimiento del superávit presupuestario, frente a la caída de la tasa de pobreza y frente a la incipiente recuperación de la actividad económica, como no les va quedando nada que criticar dentro del plano de la política económica, se agarran a un error muy grave pero inconexo con lo anterior que ha cometido Javier Milei, en el mejor de los casos, porque su equipo de asesores no ha hecho lo que tenía que hacer. Como digo, se puede reconocer esto último, que muchas de las críticas contra Javier Milei tienen una motivación política e ideológica detrás, y al mismo tiempo constatar, repito, que en el mejor de los casos, Javier Milei ha cometido un error muy grave dando difusión a este criptoactivo que muy probablemente se trate de una estafa. De la misma manera que no es legítimo criticar la política económica de Javier Milei vinculándola con estos hechos, tampoco es legítimo
justificar estos hechos apelando a los éxitos de la política económica de Javier Milei. Son dos cuestiones desvinculadas y, por tanto, la responsabilidad que se deriva de lo que en el mejor de los casos es un error grave, es una responsabilidad que debe resolverse atendiendo a quien tenga la culpa de que Javier Milei haya terminado escribiendo ese tuit. Y no debe eximirse de responsabilidad alguna por el hecho de que la política económica esté resultando muy exitosa, tal como lo está siendo. En definitiva, corresponde a los tribunales determinar, primero, si el proyecto Libra era, como así lo parece, una estafa. Y en segundo lugar, también corresponde a los tribunales determinar si Javier Milei actuó dolosa o imprudentemente cuando difundió el proyecto Libra a través de sus redes sociales. Y en el caso de que efectivamente Javier Milei haya actuado imprudente y no dolosamente, le corresponde a Javier Milei depurar responsabilidades políticas dentro de su equipo de asesores. Porque en ese caso serían esos asesores quienes no hicieron lo que deberían haber hecho, lo que tienen como deber hacer, para evitar que estafadores profesionales lleguen a entrar en contacto con Javier Milei. Esperemos que se clarifiquen judicialmente los hechos y que se depuren políticamente responsabilidades. Porque no es de recibo que los ciertos éxitos de la política económica del primer gobierno liberal libertario de la historia se empañen por escándalos como este.